La verdadera conversión implica cambios reales en nuestra manera de vivir. Vámonos entonces a la palabra de Dios en Marcos capítulo 9, versículos del 42 al 50. Vamos a estar atentos a lo que nos dice la palabra de Dios y al discernimiento que el Señor nos regala a través de su Santo Espíritu. Miremos cómo dice la palabra de Dios. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojasen en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echados al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén y amén. Muy bien, entonces la palabra del Señor, que es maravillosa, nos muestra hoy lo que es ocasión de caer. Y para que comprendamos un poquito mejor, acercarnos mejor al texto, es importante que hablemos del contexto, de lo que venía sucediendo con Jesús y sus discípulos, con el Maestro y sus discípulos. Y ellos iban hacia Capernaum, y en el camino estaban discutiendo entre los discípulos, los apóstoles, quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos, quién de ellos iba a ser más importante. Cuando Jesús llega allí, cuando llegan todos allí a la casa, Jesús les pregunta, ¿de qué veníais hablando? Y ellos, ninguno de ellos le contesta. Y entonces Jesús lo que hace es tomar a un niño. Y toma a un niño para ponerlo de ejemplo. Y a este niño le dice que todo aquel que se haga como un niño entrará en el reino de los cielos. Luego viene uno de los discípulos y le dicen a Jesús que ellos se encontraron a un hombre que estaba echando demonios en el nombre de Jesucristo y que ellos se lo habían impedido. Y Jesús le dijo, no se lo impidan, porque aquel que está con nosotros no está contra nosotros. Aquel que habla en mi nombre no está en contra de nosotros y nadie puede hacerlo si no es enviado de Dios. Y entonces ya viene ahora la enseñanza a partir de estos dos eventos que el Señor toma para los discípulos en aquel momento y para nosotros el día de hoy. Y empieza primero con el tema del niño. Y por eso allí en el versículo 42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Vemos entonces cómo el Señor pone algo que podría ser duro entenderlo en principio. ¿Cómo es eso de que más bien sería que le atasen una piedra gruesa y lo echasen al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños? Pero hay un énfasis pequeño, es aquellos niños, aquellos pequeños que creen en mí, o que están empezando a buscar a Jesucristo, que están empezando a creerle la palabra, que están interesados en leer la Biblia. Porque si bien literalmente está hablando de aquellos niños que estaban alrededor de Jesús y que buscaban acercarse a Jesús y muchos adultos se lo impedían, también podemos tener la enseñanza para nosotros el día de hoy en lo importante que es ayudar y permitir que muchas personas lleguen a los pies de Jesucristo.
Esos pequeñitos hoy son aquellos que apenas están entendiendo la diferencia que hay entre muchas religiones como las que se extienden a lo largo y ancho de este planeta y la fe cristiana que es única para alabanza de Dios Padre en Cristo Jesús. Y estas personas que están viniendo pueden encontrar muchos tropiezos, pueden encontrar muchos impedimentos, pueden encontrar muchas frustraciones que empiezan desde un mal testimonio de quienes lideran una comunidad, de que lideran una congregación o una iglesia, hasta las personas que hacen parte de esa misma iglesia. Y es que cuando uno mira qué significaba, qué quería decir el Señor cuando que hagan tropezar en el original, en el griego original, tropezar es incitar a pecar. Entonces dice, hay de aquellos que incitan al pecado. Y si tomamos el ejemplo desde los niños pequeños, desde lo literal de la palabra, hay de aquellos que hoy incitan a los niños a pecar y podremos decir, ¿y cómo lo hacen? Una vez más lo repetimos con el mal ejemplo. Porque queremos que nuestros niños crezcan bien y saludables, pero están en medio de licor, están en medio de vicios, están en medio de drogadicción, están en medio de adulterios, están en medio de fornicación, están en medio de peleas. Les estamos siendo un estorbo, porque ellos no tienen forma de mirar a Jesucristo, sino que nosotros nos estamos oponiendo y están mirando nuestras malas obras cuando las hacemos, y especialmente delante de ellos. Y aún si intentáramos hacer esos malos actos, todas estas cosas indebidas, y ellos estando no presentes, aún ellos van a recibir las consecuencias de nuestros malos actos. ¿Y qué decir de aquellas personas que se están acercando a la palabra de Dios y encuentran una mala enseñanza? Les estamos impidiendo acercarse a la verdad. Por eso es tan importante nosotros, los que el Señor nos ha puesto para enseñar a una, dos, tres personas. El Señor ha puesto a otros por congregaciones mucho más grandes, de 50, de 100. Hay unas mega iglesias, pero es la doctrina, podríamos decir respetuosamente, es de dudosa procedencia. Pero aquellos que estamos a cargo de mínimo de una familia para transferir, para transmitir la enseñanza bíblica, somos responsables de que la enseñanza sea correcta según la verdad divina y no según, como lo hemos repetido también muchas veces, nuestras emociones, nuestras ideologías, nuestros pensamientos humanos, nuestras filosofías, no. Todo eso lo tenemos que dejar a un lado. Y entonces tropezar es incitar a pecar o llevar a la apostasía. Ese tropezar también significa llevar, o la aplicación también puede ser llevar a la apostasía. Y la apostasía es la pérdida de la fe. ¿Y cómo pierde la fe muchas personas? Y recuerde que está hablando de niños espirituales. Sucede cuando un líder espiritual cae en pecado. Y cae en pecado porque realmente o no estaba lleno de la presencia de Dios y estaba obrando en sus manos, o tuvo un grande descuido en su vida y cometió grave pecado. Y entonces aquel que es niño en la fe, aquel que está iniciando, dice, si eso lo hacen ellos, si eso lo hace el pastor, si eso lo hace el sacerdote, si eso lo hace el líder, ¿qué diremos de nosotros? Y entonces se apartan de la palabra de Dios y esto genera apostasía, pérdida de la fe, es decir, tropiezo. Una persona en estas condiciones, con estas características, está haciendo tropiezo. Y recordemos lo que el Señor dijo, mejor le fuese que se atase, es una acción que él mismo debería tomar, que se atase una piedra de molino y se echase, no que lo echen, no que lo aten, sino que él mismo sea consciente de la gravedad de la situación a tal punto. También significa hacerlo caer en una trampa. Y es que cuando hay una mala enseñanza, cuando hay una falsa doctrina, la gente cree que va por el buen camino, pero está cayendo a una trampa, está cayendo en un enredo, está cayendo en la red del cazador. Eso es hacer tropezar a la gente, por eso una y otra vez insistimos, tenga su Biblia en la mano y verifique, por favor, que lo que estamos leyendo y lo que estamos diciendo sea acorde a la palabra de Dios, si no, no la podemos recibir. No importa de quién venga, Pablo decía,
así venga un ángel o otro enseñando otro evangelio, así seamos nosotros mismos enseñando otro evangelio, no creáis, porque es que la palabra de Dios no se puede negociar, no se puede modificar, no se puede cambiar. Entonces es una trampa que se le está poniendo a alguien que busca la palabra de Dios, es un obstáculo. Y esto lleva a escandalizar a las personas, a las familias y a la sociedad. Entonces hay de aquel que le es tropiezo a un niño, hay de aquel que no enseña la verdad desde su propia vida como ministros del Señor. Y luego el Señor toma otros ejemplos de lo que es ocasión de caer. Recordemos el contexto. Estaban prohibiéndole a un hombre que enseñara el nombre de Jesucristo porque esa persona no estaba allí, no era parte de los discípulos. Y cómo ellos querían ser los más importantes. Y es que todo esto, el tratar de ser el más importante, lo que está haciendo es que está engrosando nuestro corazón a la vanidad, en que queremos ser los más importantes de la comunidad, del pueblo o la ciudad. Queremos ser los más importantes y los más visibles de las iglesias cristianas. Y eso lo que está haciendo es que nos está apartando y hace apartar a muchos de la fe verdadera. Y el Señor les dice, eso es algo que ustedes tienen que cortar, eso es una ocasión de caer. Por eso leemos del versículo 43 y 44, como nos dice la palabra del Señor, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y esta frase del versículo 44 se repite 3 veces. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto lo vamos a ver cada vez que pasa de un ejemplo a otro. ¿Y qué significa entonces? Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco. Y son todas las cosas que hacemos en el día a día. Es todo lo que hacemos, que parece grande o parece pequeño, parece muy imperceptible, pero que es visible delante de los ojos de las personas, mucho más delante de los ojos de Dios que todo lo ve y lo escudriña. Y todas esas cosas que hacemos pueden dañar, pueden perjudicar a alguien, pueden dañar a alguien y hacerle perder la fe de lo que hablábamos ahorita en la apostasía. Y lo que está diciendo es, corta todo aquello que te está haciendo caer, quítalo, para que no seas tropiezo, para que no seas vergüenza para otros, para que no seas escándalo para la sociedad, para los creyentes y para los cristianos. Mejor te es entrar en la vida manco. Y esto entrar en la vida es bien importante porque esta palabra vida desde el original tiene las dos aplicaciones, es la vida eterna, es la misma palabra que se utiliza en el griego cuando se dice yo soy el camino, la verdad y la vida, es la misma, pero también tiene una aplicación para el vivir aquí en la tierra. Y significa que es mejor vivir aquí en la tierra con restricciones, es mejor vivir aquí con con limitaciones que no darle rienda suelta a nuestra vida, a nuestras emociones y caer en pecado. Es mejor cortar de raíz todo aquello que nos está llevando o induciendo al pecado, que no vivir abiertamente como lo hace por desconocimiento o por desobediencia a la palabra de Dios, lo hace mucha parte de la sociedad. Es mejor cortar con eso, así estemos restringidos de estar haciendo negocios malos y nos estemos, entre comillas, perdiendo de un muy buen rédito, de una muy buena utilidad. Es mejor no hacerlo. Es mejor no hacer algo torcido, como decimos popularmente en nuestra cultura, para sacar provecho, sabiendo que delante de los ojos de Dios estamos pecando. Y recordemos que la palabra de Dios dice que todo lo que está oculto saldrá a la luz. Y saldrá primero lo de nosotros los creyentes, saldrá a la luz primero lo de nosotros. Y por eso es tan importante que nos cuidemos, que cuidemos el testimonio y cuidemos de hacer aquello que es malo delante de los ojos de Dios. ¿Por qué?
Esto realmente se trata de, como lo decimos en el título de hoy, la verdadera conversión implica cambios reales en nuestra manera de vivir. Este mensaje es para nosotros los creyentes. Este mensaje es para la iglesia de Jesucristo, que nosotros tenemos que cortar muchas cosas en la vida, que no podemos convivir con ese doble ánimo, porque eso puede llevarnos al pecado y hacer caer muchos de la fe cristiana. Miremos el segundo ejemplo, versículos 45 y 46, y dice: y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. En los dos, córtate la mano, córtate el pie, es lo que dice. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Nuevamente, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora ya no habla de una mano, sino que habla de un pie. Y tiene que ver con todos los caminos que nosotros tomamos en esta vida. Recordemos lo que dice por ahí Proverbios 8:13. Nos dice la palabra de Dios que Dios aborrece el camino malo, la lengua mentirosa y la arrogancia, la altivez y la prepotencia. El camino malo es por donde estamos nosotros, con quién nos estamos juntando, qué hábitos estamos tomando. Ese es el camino que nosotros debemos revisar. En el Salmo 1, al principio cantábamos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino. Ahí está la palabra, camino, que ni estuvo en camino de pecadores. Y es que nosotros tenemos que saber quiénes conforman nuestro entorno, incluso familiar y mucho más social. Y no es que estemos excluyendo gente, porque el profeta Jeremías, Dios nos dice a través del profeta Jeremías que debemos de ir a enseñar la palabra de Dios, darles el mensaje divino y no tomar nada de ellos. Esa era la exigencia que Dios le hacía al profeta y es la misma que nos hace a nosotros. Enseñar sí, pero tomar de ellos no. Es decir, para yo enseñarles la palabra de Dios a mis amigos, a mis familiares o conocidos, no tengo que ir a sentarme alrededor de una botella de aguardiente, como algunos malinterpretan la palabra de hacerse uno con los más débiles. No, no tiene que ver nada con eso, es una pésima aplicación de la palabra de Dios. Hacernos uno con el otro significa no sentirnos mayores, no sentirnos más importantes, no sentirnos los indispensables, sino que bajarnos a la humildad de las personas y decirle: mire, yo también necesité de la ayuda de Dios. Yo también fui restaurado del camino malo. Yo también fui sacado del lugar cenagoso. Eso es bajarnos a la estatura de ellos. Pero no para pecar, sino para ayudarles a salir de allí, a sacarlos de allí. Pero si lo que estamos haciendo es que antes que nosotros llevarlos a ellos a la conversión, ellos nos están llevando al mundo, entonces tenemos que cortar esa situación. Tenemos que cortar esa ocasión de caer. Todo lo que nos cause ocasión de caer, debemos ponerle fin inmediatamente. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que revisarnos las cosas que estamos haciendo, el ejemplo de la mano y el camino por el que estamos transitando, el ejemplo del pie. Ahora miremos el ejemplo del ojo. Está en el versículo 47 y 48 y dice: o sea, es adicionando, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos, ¿de quiénes? De los que son echados al infierno, no muere ni el fuego nunca se apaga. De hecho, Jesús es el que habla del infierno. Son palabras propias, directas de Dios. No es una invención de hombres o de una religión como muchos quieren hacerlo creer para que la gente pierda el temor de Dios. Y digan: es que el infierno no existe. Jesucristo mismo fue quien habló del infierno. Y ese lugar está predestinado, inicialmente fue predestinado
para el diablo y el falso profeta. Pero allí irán todos los que no crean a la palabra de Dios y nunca aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y eso será, miremos hasta cuándo es eterno, nunca se apaga. Así que si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Y es muy importante, la palabra de Dios nos enseña que el ojo es la lámpara del cuerpo. Si miramos cosas malas, van a entrar cosas malas a nuestro corazón y del corazón es donde salen los malos deseos. La rienda suelta que le damos a nuestro cuerpo principalmente entra por nuestros ojos. ¿Cómo empieza el adulterio? ¿Cómo empieza la fornicación? Por no cerrar nuestros ojos ante una insinuación o por ser nosotros a través de una mirada insinuar. ¿Y todo esto qué hace? Genera pecado. Y dice, si esto te está causando, te está ocasionando esa mala acción y vas a caer, quita eso. Entonces tienes que ser consciente dónde estás poniendo tu mirada. Muchas personas tienen problemas con la fornicación y no saben que esto viene por causa de las revistas de pornografía. No saben que esto viene por las películas desenfrenadas en pecado que dan ya a cualquier horario del día por la televisión. Entonces, corta eso, dice el Señor. Corta todo aquello que te está haciendo daño, quítalo. No le des rienda suelta a tus ojos. Un profesor de teología alguna vez decía que si nosotros los hombres, cuando pasaba una mujer, la mirábamos más de 2 veces, ya la estábamos codiciando. Es decir, pasó y nos detuvimos y volvimos a mirar significa que ya hay una codicia en nuestro corazón. Y esto para significar la gravedad que es esto delante de los ojos del Señor. El mismo Señor Jesucristo dijo, si tú codiciaste a una mujer en tu corazón, ya cometiste adulterio. Es decir, no podemos tomar con liviandad esta palabra. Y a esto nos invita el Señor. Y repito, esto es una enseñanza para nosotros los creyentes. Los que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él dio su vida por nosotros para rescatarnos de la muerte eterna, de este fuego eterno del que hemos estado hablando. Tenemos que cortar todo aquello que implique que en nosotros hay una ocasión de caer. Entonces vemos que todo esto implica dejar de nosotros un mal hábito. O implica quitar de nosotros un placer malsano, un hábito que tenemos malsano en nuestras vidas, que no es para edificación en la palabra de Dios y para otros en la palabra de Dios, sino que antes nos estaba apartando de la palabra de Dios. Eso es una decisión radical. Es renunciar incluso a amigos, renunciar a familiares en el sentido de no compartir con aquellas personas que solo están en vulgaridades, que solo están en fiestas sucias, apartarnos de ellos de esos momentos y aprovechar los momentos de lucidez de donde hay la luz de Jesucristo para enseñarles la palabra de Dios. Pero apartarnos, cortar con esas relaciones de amigos que definitivamente lo que hacen es blasfemar el nombre de nuestro Dios. Entonces hay que tomar decisiones radicales en nuestras vidas, incluso desprendernos de algún bien que esté generando idolatría en nosotros. Porque un bien, por causa de esa idolatría, nos hace enemistades con personas. Y por causa de esa enemistad, la gente dice, y este es el que predica el Evangelio. Estos son los que se escucha cantar música cristiana. Estos son los que hablan del arrepentimiento. Entonces todo aquello que esté generando en nosotros un mal hábito, repito, o que sea ocasión de caer, como lo repite la palabra 3 veces, hay que cortarlo de nosotros. Es una rigurosa decisión. Y por eso entendemos ahora sí el porqué de lo drástico del Señor, de decir, si tu ojo te hace caer, sácate el ojo, córtate la mano o córtate el pie. Porque es una decisión totalmente contundente.
Si no tomamos estas decisiones contundentes que nos están apartando de la palabra de Dios y del buen testimonio, nos van a hacer caer en pecado y va a ser más grande el dolor, va a ser más grande la tragedia. Si le damos como una amalgama a ese pecado y lo tomamos con liviandad y pensamos que no, que sí es pecado, pero que no es tan grave, lo que estamos haciendo es que estamos estamos a punto, al límite de caer, y muchas personas que están a nuestro alrededor van a sufrir mucho las consecuencias de nuestras malas acciones, malas decisiones, malos actos. El orden de Dios prevalece sobre nuestra vida. Y el orden de Dios no se puede cambiar. Y a eso nos llama hoy la palabra del Señor. Es cortar de raíz todo pecado y todo aquello que lo está generando. Todo aquello que es ocasión de pecado, repito, hay que cortarlo. Y aquello que lo está generando, la raíz. Porque bien, si yo digo, es que el problema mío hoy en este momento es el adulterio, tengo que cortar inmediatamente esa relación completa, pero la tengo que cortar de raíz. Y no pueden haber más llamadas a aquella persona con la que estoy siendo infiel. No puedo sacar excusas de una visita por causa de cualquier situación para con esa persona, porque el enemigo sigue allí, y si yo no le corto de raíz, él sigue simplemente dormido, que va a crecer nuevamente. Qué tan importante es que cortemos las cosas de raíz. ¿Por qué? Repito, como el orden de Dios no se puede cambiar, Dios permitirá en nosotros consecuencias duras si le desobedecemos, si somos contrarios a su voluntad. Y entonces miremos versículos 49 y 50 que parece que fueran como distintos a lo que venimos hablando, pero tienen una completa armonía con la enseñanza. Y dice, porque todos serán sanados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Jesús a través de la Biblia habla mucho de la sal. ¿Por qué el ejemplo de la sal? La sal se utilizaba para conservar los alimentos, principalmente las carnes. Los cazadores salían, traían sus animales que fueron cazados y después de que los organizaban, los partían, les echaban sal. En aquellos días, recordemos, no había refrigeradores, no había neveras, no había nada distinto que lo pudiera conservar. Pero la sal sí hacía que este alimento perseverara más en el tiempo y no se dañara. No se lo comieran los gusanos. A propósito que dice que el gusano de ellos nunca muere, de los que son arrojados al infierno. Y entonces el ejemplo es importante, ¿por qué? Porque dice, si la sal se hace insípida, ¿qué significa insípida? Insípida es que está aparentemente cubriendo para protegerlo, el alimento o lo que se le haya echado, pero que realmente no está causando ningún efecto. Entonces dice, ustedes tengan esa sal que persevera, sean ustedes los que mantengan con su vida y su testimonio la palabra de Dios viva. Ustedes que se les ha dado el mensaje, la enseñanza conforme a la voluntad de Dios, perseveren y preserven siempre la sana doctrina, porque de lo contrario será una sal insípida, es decir, aparentaremos una vida religiosa que no causa ningún efecto. Una vida que realmente no es diferente a lo que como la lleva un incrédulo, un increyente, un no creyente. Por eso, la verdadera conversión implica cambios reales en nuestra manera de vivir. Porque esa sal tiene que ser con el propósito de que mantenga viva, repito, la palabra del Señor. Si nosotros estamos con la palabra de Dios en nuestros labios, pero no está afectando nuestro corazón, entonces tenemos una fe insípida, o más bien una enseñanza insípida en nuestras vidas.
Hay que bajarla, hay que aterrizarla hasta lo más profundo de nuestro corazón, y esto es a través de la obediencia. Por eso es que vemos hoy tristemente, y no nos alegramos, sino que oramos por estas personas, líderes, que están cayendo y que sus mismas comunidades se están yendo, están decayendo por causa de un mal testimonio, porque por fuera parecían que tenían la sal, pero era una sal insípida porque por dentro estaban llenos de pecado. Oculto, pero estaba el pecado. Y recordemos, de Dios nadie se burla. Y todo lo que siembres, de eso cosecharás. No vas a cosechar algo que tú no sembraste. Lo que estás sembrando en tu vida hoy es lo que vas a cosechar mañana y lo que van a cosechar tus hijos y tu descendencia mañana. Por eso tan importante ser como niños en el primer ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y dejarnos enseñar, dejarnos moldear, tener la mansedumbre, la humildad de decir, reconozco que necesito ser más adiestrado en la palabra de Dios y necesito la fuerza para obedecer su santa palabra. Es insípida cuando no tomamos en serio las advertencias de Jesús. Cuando no, esto son advertencias. Cuando leemos la palabra de Dios, el Señor nos está advirtiendo como hijos amados que somos suyos, nos está diciendo, por ahí no es el camino. No es el camino junto a pecadores, no es por allí. Es el camino junto a los hombres, a los santos. Recordemos que la palabra de Dios llama santos o nos llama santos a todos los creyentes. Es estar en el camino de los santos, de los que luchan, de los que perseveran en aprender la palabra de Dios y en seguirla y obedecerla. Si nosotros no tomamos decisiones radicales con nuestro pecado, entonces estamos simplemente permitiendo que esa sal se vuelva insípida. Y también hay un ejemplo con el fuego. ¿Qué significa ser salados con fuego? Recordemos que el fuego hace parte de la purificación. Recordemos que el oro mejor refinado es el que a más grados de candela, de fuego, de calor se purifica. Allí es donde se saca lo mejor del oro. Y dice, ustedes serán salados con fuego. Ese fuego es el que nos permite a nosotros tener viva la palabra de Dios. Porque si no caeremos al fuego del infierno, que ese será el que no se apague. Entonces nos dice la palabra de Dios, repito, una alerta de que no tomemos con liviandad la palabra de Dios. Si la sal es insípida, no causa ningún efecto. Si nosotros no damos testimonio de que la palabra de Dios esté causando en nosotros un efecto, no podremos causar un efecto con la enseñanza en otras personas y no podremos enseñar la doctrina verdadera a nuestra propia familia. Todos y cada uno de nosotros hemos sido puestos de una u otra forma para enseñar la palabra de Dios. Unos delante de un púlpito, pero otros como padres. ¿Y cuál de las dos más importante? Incluso digo que es primeramente la instrucción para con los hijos que la instrucción a una sociedad o a un grupo de amigos o personas distintas a la familia. Y entonces si vamos nosotros concluyendo, si vamos cerrando todo esto que Dios nos ha traído y lo vamos trayendo hasta nuestro corazón, vemos entonces que nosotros necesitamos dar testimonio verdadero, que en nosotros haya una verdadera transformación que se da por la palabra de Dios, que ese llamamiento que el Señor hizo en cada uno de nosotros sea eficaz y evidente por las cosas que hacemos allí afuera. Enseñemos la palabra de Dios a otros. Miren, si usted ahora mismo se está acordando que usted se ha equivocado muchas veces, que usted ha deshonrado a Dios, que usted ha pecado, es el momento de que usted y yo nos arrepintamos porque también lo hemos hecho. Pero Dios nos está dando la oportunidad de que cambiemos esa situación, de que tomemos cartas en el asunto y que cortemos todas aquellas cosas que nos son ocasión de caer. Porque puede que todavía no hayamos caído, pero si le estamos dando rienda suelta, vamos a caer, no tenga la menor duda. Volviendo al caso del adulterio.
Si le estás haciendo caritas, ojitos, miraditas a tu vecina, eso te es ocasión de caer. No has caído, pero vas a caer. Tienes que cortar eso de inmediatamente. Esas palabras que estás diciendo que no son a tu cónyuge, sino a una persona extraña, te son ocasión de caer, son solo para tu cónyuge. Esas palabras de cariño, de amor, de reconocimiento y gratitud a esa persona, mujer, en el caso de nosotros los hombres, o las mujeres, para con sus esposos. Eso es exclusivo y no podemos darlas a nadie más. Es que Dios dice que seamos drásticos en las decisiones. Y no quiere decir que vamos a dañar a las otras personas. En ningún momento la Biblia nos enseña tal cosa. Sino que desde el testimonio les enseñemos a las otras personas a honrar a sus cónyuges, a trabajar bien con sus hijos, a estudiar la palabra de Dios y a vivir de acuerdo a su santa y buena voluntad. Entonces hoy tenemos como conclusión que necesitamos, como dice el título, necesitamos nosotros verdaderamente estar en la presencia del Señor. Tener una verdadera conversión implica cambios reales, no cambios ficticios, no cambios aparentes, sino cambios reales en nuestra manera de vivir. En Colosenses, el Señor nos dice algo muy bonito. Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagamos, pensemos siempre eso. Todo lo que hagamos, pensemos que lo estamos haciendo para el Señor, que lo queremos glorificar con todas las cosas que hacemos, con las palabras que salen de nuestros labios, con lo que miramos, con las cosas que hacemos con nuestras manos, por el camino que estamos transitando, por los deseos de nuestro corazón. Vamos siempre moldeando o permitiendo que Dios nos moldee a través de su palabra para que seamos alabanza de la gloria de su gracia en Cristo Jesús. Puede que hayan desilusiones, que hayan tristezas, momentos malos, pero recordemos que la recompensa de nosotros no está en esta tierra. Y dice el versículo 24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Cuál es la recompensa? La herencia. Y la herencia es que el reino de Dios, que Jesucristo, siendo dueño de todo, compartió todo para con nosotros. ¿Qué podríamos pedirle nosotros a Jesús, sino que nos permita postrarnos de rodillas a sus pies? Y aquí dice que de Él, del Señor, recibiremos recompensa. ¿Por qué? Porque servimos al Señor y no porque servimos a los hombres. Y cuando dice que servimos a los hombres, no servirnos a nosotros mismos, que fue de donde el Señor empezó la enseñanza. Señor, o ¿de qué venís hablando? Y ellos venían hablando de quién era el más grande. Nosotros no pensemos quién es el más grande, quién es el más importante entre nosotros. Nosotros no pensemos cuál es la comunidad o la iglesia más grande o más importante. Pensemos que las cosas que hacemos las hacemos para el Señor y que desde allí traemos siempre el deseo de honrarlo desde nuestro buen testimonio. Y otra vez les repito, sé que nos hemos equivocado. Quien habla se ha equivocado muchas veces, pero es importante que todo esto son momentos que el Señor nos permite para un buen arrepentimiento y volver al camino del Señor. Así que esa es la aplicación para nosotros. Porque la conclusión es que todos necesitamos tener cambios, que la verdadera conversión implica cambios reales en nuestras vidas. Y la aplicación es cortar todo aquello que nos sea ocasión de caer. Así que la aplicación hoy es que revises, como lo debemos de hacer nosotros, cada uno de los aspectos de nuestra vida que es ocasión de caer y cortarlo para no darle rienda suelta a todo aquello que es pecado, que es maldad y que es malo delante de los ojos de Dios. Así que la verdadera conversión implica cambios reales en nuestra manera de vivir. Amén y amén.